que usted está llegando a un lugar donde creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y esa es nuestra regla de fe y práctica. Y también decirle que creemos que ser cristiano no es una religión, es una relación de amor con Jesucristo. Así es que si usted está aquí por primera vez, usted va a escuchar lo que la Biblia dice y no vamos a hablar de religión, ¿sí? Entonces, pues habiendo dicho esto, vamos a continuar con nuestro estudio. Empezamos hace un par de domingos, iniciamos el año estudiando esta carta de Pablo a los romanos. El día de hoy vamos a ver esta tercera enseñanza y que tiene que ver con la introducción. Es decir, hoy terminamos la introducción al libro. Lo que hemos intentado hacer en estos domingos es darle un contexto, una visión general de esta carta que estamos estudiando. Y el domingo anterior hablamos del mensaje de la carta a los romanos, de lo que Pablo quería compartir con ellos mientras Dios le daba la oportunidad de visitarlos personalmente. Comentamos que en esta carta el pasaje clave y que nos resume todo el mensaje de esta carta es Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque, ahora sí, el mensaje de la carta, en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, esta carta de Romanos se trata del evangelio y su mensaje, un mensaje de justicia. Un mensaje de justicia. Dijimos que esta carta la podemos dividir en dos partes. Y estas dos partes, a su vez, en dos mitades. De los capítulos 1 al 8, Pablo trata el tema de la salvación. De los capítulos 9 al 16, Pablo trata los asuntos que tienen que ver con la santificación. Por lo que podemos decir que si la primera parte habla de salvación y la segunda de santificación, pudiéramos decir que la primera parte habla de evangelismo, es decir, por medio del evangelismo es que las personas llegan a ser salvas, y la segunda parte habla de la santificación, y eso habla de discipulado. Por medio del discipulado es que la persona va a entrar en este proceso de santificación. Entonces, mire esta obra maestra que el apóstol Pablo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, plasma: evangelismo y discipulado. Evangelismo y discipulado. Y qué interesante que esa es nuestra misión de vida. Para todos los que estamos asistiendo los miércoles y que estamos en esta reunión de oración y también de estudio, estamos viendo que nuestra misión de vida es evangelismo y discipulado. De eso se trata. Para los que estamos en el estudio los domingos a la mañana de cómo estudiar la Biblia, hemos estado viendo que lo que Dios intenta hacer y está haciendo es el establecimiento de su reino espiritual. Y eso solamente se lleva a cabo por medio de evangelismo y discipulado. Con respecto al tema de la salvación, en los primeros 4 capítulos, Pablo habla de los pecados individuales que cada uno de nosotros o el lector de la carta tiene, y que por eso hay una necesidad de confesar a Jesucristo como Señor y Salvador por los pecados, porque no hay nadie bueno. Pero en los segundos, o más bien en los capítulos del 5 al 8, Pablo habla del pecado con el que todos nacemos. Entonces, mire usted, los primeros 4 de los pecados individuales, los segundos hablan del pecado con el que todos nacemos, y por lo tanto necesitamos forzosamente de la salvación en Jesucristo. Concluíamos el domingo pasado diciendo que la primera parte de Romanos trata de la revelación
de la justicia de Dios en el Evangelio de Cristo. Es decir, la justicia para salvación. La justicia de Dios para salvación. Por los pecados que todos hemos cometido y por el pecado con el que todos nacemos. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. El día de hoy vamos a explicar la segunda parte de esta carta. Acuérdense que estamos dando un panorama general. Con el favor de Dios, la siguiente semana entraremos, ahora sí, versículo por versículo, capítulo por capítulo, palabra por palabra, a estudiar esta carta. Pero ahorita la intención es que usted pueda tener un panorama general de lo que es la carta de Pablo a los romanos. Entonces, hoy, como ya lo hemos dicho antes, vamos a hablar de la justicia de Dios para santificación, de los capítulos 9 al 16. Y como le dije, esta carta, en esta parte, trata de discipulado. ¿Qué es el discipulado? Es guiar al pecador arrepentido. Fíjese, no dejamos de ser pecadores, ¿ok? Trata de guiar al pecador arrepentido a la santificación. Porque además de salvarnos la vida, es decir, de darnos la vida eterna, el Evangelio resulta en la santificación. Y esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque ya lo comentamos, la conversión de una persona a Cristo resulta en cambios en su manera de vivir. Lo voy a repetir. Una verdadera conversión a Cristo, una persona que verdaderamente le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, resulta en cambios en su manera de vivir. Tiene que haber cambios. ¿Peca? Sí, pero no practica el pecado. Es diferente. Es diferente. Usted y yo pecamos. Pero ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo de Dios nos redarguye y nos lleva al arrepentimiento, a arreglar cuentas delante de Dios. Una persona no creyente peca y al día siguiente vuelve a pecar y vuelve a hacer lo mismo y está practicando constantemente esos pecados. Cosa que el creyente no puede ser, porque el Espíritu Santo de Dios le redarguye, le dice, no, Alberto, lo que tú estás haciendo no está bien, tú sabes que no está bien, tienes que arreglar cuentas, tú sabes lo que mi palabra dice, tú no puedes seguir así. ¿Y qué hace? Entonces el Espíritu Santo trata conmigo y me lleva al arrepentimiento. Si estos cambios no se pueden apreciar en la vida de una persona, esta sigue viviendo una vida pecaminosa y por lo tanto es un falso convertido. Se está engañando a sí mismo. A sí mismo. Y mire que hay muchas personas que están vacunadas contra el Evangelio. Y digo que están vacunadas contra el Evangelio porque el Evangelio ya no penetra en ellos y no tiene acción en ellos. ¿Por qué? Porque en alguna ocasión, en un movimiento ahí emocional o por presión, hizo una oración diciendo, sí, Jesucristo, ven, entra en mi vida. Está bien, yo quiero una mejora de vida. Y luego alguien lo abrazó y le digo, ¡felicidades! Es la decisión más importante que has tomado en toda tu vida. Esta es una decisión con trascendencia eterna. Grábate esta fecha, porque a partir de hoy, tú eres un hijo de Dios. ¿Qué día es hoy? 19 de enero, perfecto. Y él sale de ese lugar y sigue llevando una vida pecaminosa, sin arrepentimiento. Pero cuando alguien lo confronta, no, a mí me abrazaron y me dijeron que había tomado la decisión más importante de mi vida. Es más, 19 de enero del 2014, me dijeron que no se me olvidara, porque ese día Dios había escrito en el libro de la vida mi nombre.
Así es que yo ya hice esa oración. ¿Y por qué no hay cambios en tu vida? Pues no sé, pero la oración yo ya la hice. Y a mí me dijeron que así era y así es. Y yo creo que la hice. Ajá. Pero ¿por qué no hay cambios en tu vida? No sé, pero yo ya hice esa oración. Está bien, pero ¿por qué no hay cambios en tu vida? No lo sé. Y ya deja de estar fastidiando. Y esa persona sigue viviendo su vida tal cual era antes de hacer esa oración. Esa persona es un falso convertido y se está engañando a sí mismo. Y el día que se presente delante de Dios, se va a llevar el chasco de su vida eterna. Porque entonces hay un pasaje de la Escritura que todos conocimos, que se lo van a repetir y le va a tuir sus oídos, porque van a decir: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Señor, pero a mí me abrazaron y me dijeron que ese día el 19 de enero. Pues te engañaron. Pero ¿te acuerdas que también te dijeron que por qué no había cambios en tu vida y tú seguías igual? ¿Y qué dijiste? No sé, a mí me dijeron eso y eso es lo que hago. Pero cuando te enseñaron con la Biblia que tenía que haber cambios en tu vida, ¿qué hiciste? Cerraste tus oídos para no oír. Pues ahora esto es tu consecuencia. Y a muchos no les va a gustar, pero así es. Por eso lo que tenemos aquí es un plan que el apóstol Pablo nos presenta de cómo debemos presentar el evangelio. Y cómo no se trata nada más de tener hijos, se trata de criarlos espiritualmente, que se llama discipulado. Y a veces confundimos el crecimiento espiritual con las actividades de la iglesia. Y es el peor error. Yo tengo que ser antes de hacer. Pero a veces queremos hacer muchas cosas cuando Dios no está haciendo nada en nuestra vida. Y ese es el peor error que se comete. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, verso 1 al 7. Dice: si pues, fíjese. Aquí para estudiar la Biblia tenemos que conocer también las reglas gramaticales. Es importante. Y tenemos con que empieza con sí. ¿Qué eso quiere decir? Es una condición. Mire, si pues, es decir, si esto es cierto, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y como dijo el compadre, y si no, pues no. ¿Verdad? A ver, estoy leyendo bien, ¿verdad? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora, si no he resucitado con Cristo, no voy a buscar las cosas de arriba. Mi enfoque no va a ser espiritual. Mi enfoque está en esta tierra. Mi enfoque está en mis éxitos personales. Mi enfoque está en lo que yo quiero. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, si es que habéis resucitado con Cristo, porque si no, te estoy pidiendo algo que no puede ser. Nuestro hermano ponía un ejemplo el miércoles. Se le andaba ahogando una tortuga porque no nadaba. Pues es que las tortugas de tierra nunca han nadado. Si pones una tortuga de tierra en el agua, pues se va a ahogar, se va a morir. Así es un falso convertido dentro de la iglesia. Tarde que temprano el tiempo va a declarar su condición.
que no es de agua. Si agarras al joven y lo metes al antro y está, de ahí es. De ahí es. Esa tortuga no es de tierra, es de agua, ¿verdad? Al revés. Ya me entendieron, ¿verdad? Por eso Jesucristo decía: por sus frutos los conoceréis. Un verdadero convertido, hay cambios en su vida. Dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Muerto a qué? Al pecado. Lo veíamos en el resumen de la semana pasada. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Ok? Entonces, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora mire, versículo 5 y clave: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y dice Pablo: en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Entonces, lo que tenemos aquí en esta carta de Pablo a los colosenses es el mismo autor. Pablo a los romanos, Pablo a los colosenses. Pablo escribió las cartas a la iglesia, a nosotros, al cuerpo de Cristo. Pablo dice: si verdaderamente eres cristiano, y ya dijimos que no es una religión, ni tampoco el que se dice: yo soy cristiano, ¿verdad? Y resulta. Entonces, dice Pablo: si verdaderamente eres cristiano, tiene que haber cambios en tu vida. Tiene que haber un proceso de santificación. Y esto se lleva a través del discipulado. ¿Te estás discipulando? En el Evangelio de Jesucristo, la justicia de Dios se revela y por lo tanto se manifiesta en maneras prácticas y visibles, así como el fruto de un árbol. Vemos en la Biblia cómo Dios compara a los hombres con los árboles. Y dice, Jesucristo dice: un árbol bueno no puede dar frutos malos. Y un árbol malo no puede dar frutos buenos. ¿Qué fruto está dando? ¿Cuál es el fruto que usted lleva? Ahora, hay que entender: los árboles que dan frutos no necesariamente dan fruto todo el año, pero hay un momento donde lo tienen que dar. Así es el creyente. No quiere decir que siempre estará dando fruto. Lo ideal es eso, pero en algún momento tiene que haber fruto. Si no hay fruto, nos regresamos al inciso anterior. ¿Verdaderamente has resucitado con Cristo? Es decir, ¿verdaderamente eres creyente? ¿Verdaderamente le has confesado como Señor y Salvador? Sí, es que yo hice oración. No vale. O sea, sí vale si hay cambios. Si no hay cambios, entonces fue una oración de labios para afuera y no del corazón. ¿Cuál es el fruto que el creyente debe de dar? Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu es singular. No son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. Y dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Quien demuestra eso en su vida, la Biblia dice: contra tales cosas no hay ley. Es decir, quien demuestra eso
palomita, ese es un hijo mío, ese es creyente. ¿Sí? Pero ¿cuál es la tendencia hoy en día? Dentro de la misma iglesia evangélica, la tendencia es que el fruto del Espíritu es armar un buen espectáculo. ¿Sí? Cuando la Biblia establece otra cosa completamente diferente. Pero ¿qué es lo que está haciendo el enemigo? Se está infiltrando en la iglesia. Está distorsionando el mensaje para confundir al mayor número de personas. Porque ¿sabe qué? Esas iglesias son las que están llenas de gente. Qué triste. Pero eso es el trabajo de Satanás. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es una muestra de que la persona es un verdadero creyente. Por lo que si una persona dice haber confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, debe haber fruto en su vida. Se nota en su forma de actuar, de hablar y de pensar. ¿Se fija? Entonces, a ustedes ahora pueden discernir mejor los espíritus. Ay, hermano, hermano, ¿de quién eres tú? Mira cómo vives, mira cómo tratas a tu mujer, mira el ejemplo que le das a tus hijos. Hermano, no te confundas. No, Señor, tú no pasas el filtro de la Biblia. Claro, siempre aplíqueselo uno, ¿verdad? Primero déjame ver si paso yo, ¿verdad? No, pero es cierto. Porque no todo el que se anda ahí proclamando como hermano, sabemos si eso no es. ¿Sí? Por sus frutos los conoceréis. Ahora, con respecto al bosquejo de esta carta, en su segunda parte, nos encontramos con que los capítulos 9 al 11 nos hablan de la santificación rechazada por Israel. Y nos da una explicación nacional, Pablo. ¿Qué pasó? Los judíos no quisieron ser seguidores de Cristo. O sea, fue una elección que se les dio y fue algo que ellos rechazaron. Cuando le dijeron, tú por Belcebú echas fuera demonios. O sea, le estaban atribuyendo la obra de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, al mismo demonio. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y para tranquilidad de ustedes, un creyente no puede blasfemar contra el Espíritu Santo. 2. La blasfemia contra el Espíritu. Tenías que ser judío, vivir en el tiempo de Cristo y rechazarlo. ¿Ok? Ahora, ¿hay un pecado de muerte? Sí. ¿Sabe cuál? Que se te presente el Evangelio de Jesucristo y que tú digas, no, a mí me enseñan otra cosa. No, eso no es cierto. Ese es un pecado de muerte eterna. ¿Sí? Entonces, lo rechazaron los judíos. No quisieron aceptar el mensaje. Lo crucificaron. ¿Pero qué pasó después? Jesucristo ahí en la cruz dijo algo. Y podemos ver su misericordia. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces en ese momento Dios les da otra oportunidad. Ya no siendo Jesucristo el personaje principal, sino los 12 apóstoles. Y empieza la historia en Hechos. Pero resulta que llegamos al capítulo 7 de Hechos. Y está Esteban hablándole a todos los líderes de Israel. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo mataron.
lo mataron. Rechazaron otra vez el mensaje. ¿Sí? Ahí entra un paréntesis en la relación de Dios con Israel y en el trabajo con él. Y entra la iglesia. Y la iglesia siempre fue algo opcional. Si los judíos reconocían al Mesías, la iglesia no hubiera existido. Hubiéramos sido salvos por medio de Israel, como siempre había sido, es el plan de Dios. Dios siempre quiso utilizar a Israel para evangelizar a las naciones, pero Israel siempre cerró su corazón y nunca lo hizo. Y cuando lo empezó a hacer, luego terminaron adorando dioses falsos. Pero luego dijo, bueno, voy a usar a la iglesia. ¿Y qué cree? Pues aquí estamos. Aquí estamos con la tarea de evangelizar al mundo. Y no podemos evangelizar ni a nuestra familia. Por eso Pablo explica aquí esta situación del propósito de Dios con Israel. Que podamos conocer qué ha pasado con ellos. Y contestarnos esta pregunta es importante porque como cristianos debemos saber cuál es la posición de Israel en el plan de Dios. ¿Para qué? Eso es lo interesante. En primer lugar, para no caer y cometer el mismo error que cometieron ellos. Y segundo, para que no caigamos en una actitud soberbia con respecto a nuestra salvación. Una actitud de que, bueno, pues yo ya soy salvo y 1, 2, 3 por mí. Como si fueran las escondidas, ¿no? 1, 2, 3 por mí. Ay, ya lo agarraron, ya se fue al infierno, ni modo. Aquí no hay 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos. O sea, la gente que se muere y se va al infierno, ya se fue al infierno. Ya no hay marcha atrás. 1 Corintios 10, verso 1 al 11. Dice: porque no quiero, hermanos, Pablo escribiéndole a los Corintios, el mismo autor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, hablando de la nación de Israel, todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo siempre ha existido, es eterno. Es una de las 3 personas de Dios, ¿verdad? Entonces dice: pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Clave: mas estas cosas sucedieron como ejemplos, ¿para qué? Para que no, ¿qué? Como ellos codiciaron. Todo este Antiguo Testamento y toda esta historia que Dios nos deja descrita ahí es para que nosotros no nos equivoquemos como se equivocaron ellos. Cuando vemos que Salomón se le hizo fácil no tener una, sino 1,000, 300 y 600, ya dijo, y así es. Decidió tener un montón de esposas. Y vemos a dónde lo llevó. Es para que entendamos la importancia de la fidelidad a Dios y de la fidelidad a nuestra esposa. Porque te va a desviar tu corazón. Cuando vemos cómo David, ese hombre conforme al corazón de Dios por estar ocioso, cae en la situación de pecado, nos está enseñando que no debemos de estar ociosos, porque nada más vamos a estar inventando cosas en nuestra cabeza y vamos a acabar en pecado. Y cuando vemos la consecuencia, porque Dios perdonó a David, ¿sí o no?
Claro, pero las consecuencias fueron tremendas. Problemas de familia, hijos matándose entre ellos, hijos queriéndolo matar a él, su ejército matando a su hijo. Ahí está. Lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se escribió. Porque la gracia de Dios siempre ha existido. ¿Estamos de acuerdo? Pero también la justicia de Dios también siempre ha existido. Porque muchos se escudan, estamos en el periodo de la gracia, puedo hacer lo que yo quiera. No, hijito, no puedes hacer lo que tú quieras. La salvación no es una licencia para pecar, es una libertad que tenemos en Cristo para servirle a Él. Y cuando alguien toma esto como una licencia para pecar y se le hace fácil, en primer lugar, yo creo que debería de considerar si verdaderamente es creyente o no. Porque una persona que vea la salvación como una licencia para pecar, es muy probable que esa persona ni siquiera sea creyente. Porque el Espíritu Santo de Dios no te puede llevar a eso. Si yo digo tener al Espíritu Santo de Dios morando en mí, no me puede llevar a decir, Alberto, tú échale ganas en el mundo, al cabo mira, si te mueres vas al cielo. No, jamás me diría eso el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿el Espíritu de quién? Y los dos no pueden morar en un mismo lugar. Pero dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Es decir, estaban ocupados de todo menos de lo importante, que lo que Dios quería era que ellos fueran luz para las naciones. Y en vez de estar haciendo eso, dice que estaban comiendo, bebiendo y jugando. Y no era necesariamente jugando aquí en el caliente. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Qué les hace pensar que quien esté practicando eso hoy no va a caer como cayó ese pueblo? Por supuesto que sí. Alberto, estamos bajo la gracia, sí, pero a la gracia se le exige más. Por la gracia. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y termina en esta parte diciendo, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. A nosotros. Todo lo que antes se escribió, todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, se escribió para nosotros, para que podamos ver y visualizar qué pasó, para que sepamos qué es lo que nos puede a nosotros también pasar. Puede operar la gracia que nos lleve a salvación, podemos entrar en este proceso de santificación, podemos tener esta lucha con el pecado, sí, por supuesto, y Dios nos va a dar la victoria, porque eso dice la Biblia, pero también, si nosotros estamos viendo la salvación como una licencia para pecar, Dios va a operar también. Dios va a operar. Y va a trabajar. Y va a llegar. ¿Y saben qué? Yo en la mañana en el estudio explicaba que nos hacía como las espinacas de Popeye. ¿Se acuerdan? Agarraba la lata y ¡pua! ¿Verdad? Y así como saltan las espinacas, así salta nuestra voz. ¡Ya! ¿Verdad? ¡Ayúdame! Entonces dice Dios, ¿ya me vas a poner atención? Bueno, véngase mijo, ¿verdad? Pero hay quien después del apretón, pues, ahí está la lata. Eso se llama obstinación. Cuando a pesar de las situaciones que estás viviendo, te aferras a esa actitud pecaminosa. ¿Pero qué nos enseña eso? Una persona así no puede ser creyente.
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento. Es una tristeza que produce vida, no muerte. En el capítulo 9 entonces vemos el pasado de Israel. Es decir, vemos la elección pasada de Israel. Todo este capítulo trata del hecho de que Dios escogió a este pueblo para ser su pueblo, y por lo tanto Israel será su pueblo siempre. Ahora, ¿por qué Israel? ¿Por qué escogió a Israel y no escogió a México? ¿No? Ya sabía cómo íbamos a andar, ¿verdad? Pobrecito, todo le toca a Peña. Pero bueno, Deuteronomio 7, fíjese, Deuteronomio 7, verso 6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido. Fíjese, aquí está la respuesta a la pregunta que siempre nos hemos hecho: ¿por qué Israel? Dice, Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Yo me imagino a la nación de Israel así como que, ¿verdad? Y luego viene el zape, porque les dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos. O sea, ubícate. Te escogí por mi gracia. Pero esa es la ubicada que de pronto nos tenemos que dar muchos de nosotros, porque nos creemos bordados y hechos a mano. ¿Me explico? Cuando Dios dice: no, ubícate. Al final del día sigue siendo un siervo mío. Dice: sino por cuanto Jehová os amó. Ahí está. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, Dios escogió a Israel por su pura gracia, nada más. Como escogió a Adán, como escogió a Noé, como escogió a Abraham, como escogió a Moisés, como escogió a David, como escogió a todos nosotros, por su gracia. Por su gracia. Israel fue escogido por la pura gracia de Dios, así como también nosotros, la iglesia, hemos sido salvos por la gracia de Dios también. Y dice en uno de los evangelios que si de gracia recibimos, demos de gracia. Si el Espíritu Santo de Dios tiene que darnos ese sentido de urgencia para hablarle a las personas de esta salvación. En el capítulo 10 habla del presente de Israel. Es decir, vemos la severidad de Dios hacia Israel en el presente. ¿Por qué? Porque lo rechazó. Rechazó al Mesías. En Romanos 10, 1 al 3 dice: hermanos, ciertamente el anhelo en mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. O sea, Pablo está orando para que Israel pueda ser salvo. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es decir, sí, son muy celosos de esto, pero no han entendido que el Mesías ya vino. Porque ignorando la justicia de Dios, ¿de qué se trata todo el mensaje de la carta de Romanos? De la justicia. Dice, porque ignorando la justicia de Dios, o sea, están ignorando el evangelio y la santificación. La salvación y la santificación. Dice, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es decir, Israel se cree más inteligente que Dios. Israel rechazó la justicia de Dios, les ofreció en Jesucristo. Por lo tanto, este capítulo vemos la severidad de Dios. Dice en el verso 21 del capítulo 10, pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ese es Dios hablando. Ahora, sabemos que esta severidad incluye el tiempo de tribulación por el que la nación toda tendrá que atravesar. Es decir, llegará un momento donde Dios regresa a trabajar con Israel, pero primero van a tener que arreglar cuentas con él. Y las cuentas son en la tribulación. Mateo 24:21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, fíjese,
cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, si usted se sentía aterrado cuando estaba lo más recio de la lucha de los cárteles aquí en Nuevo León, bueno, eso no es ni una milésima parte de lo que va a ser la gran tribulación. ¿Y sabe qué? Por ahí va a tener que cruzar Israel. ¿Y sabe qué? Van a tener que atravesar por ahí todos los que no hayan confesado a Jesucristo como Señor y Salvador y queden vivos para ese tiempo. Por ahí van a tener que atravesar. Qué duro. Capítulo 11, el futuro de Israel. Es decir, otra vez vemos la misericordia de Dios, porque aún con la severidad que Dios tiene para con este pueblo, en el capítulo 11 podemos ver la salvación de Israel en el futuro. ¿Por qué? Porque será salvo y restaurado. En el capítulo 11, verso 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cuál misterio? Ahorita lo va a decir. Pero fíjese, ¿para qué no quiere que ignoremos ese misterio? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Lo que Pablo está diciendo aquí es: que no se te suba, porque Israel va a ser restaurado. Y cuando veamos ese capítulo vamos a ver que nosotros somos un injerto. ¿Sí? No éramos la planta, somos un injerto. ¿Esto qué tiene que ver con nosotros? ¿De qué nos sirve? Pues nos ayuda a ver la severidad de Dios hacia los que rechazan la santificación del Evangelio. Y nos muestra que nosotros no somos el centro del plan de Dios. Israel es su pueblo escogido y siempre será así. Eso es lo que tenemos que tener claro. De los capítulos 12 al 16 vemos ahora la santificación reproducida en la iglesia. Los primeros 9, 10 y 11, la santificación rechazada por Israel. Pero del 12 al 16 ahora vemos la santificación reproducida en la iglesia. Esta es la parte práctica para nosotros. ¿Por qué? Porque Pablo nos muestra cómo se ve el evangelio en la vida cotidiana, es decir, cómo es que debemos de andar. En el capítulo 12, por ejemplo, vemos que el evangelio resulta en una transformación de vida, lo que hemos estado diciendo. Un cambio en lo que usted hace con su cuerpo. Un cambio en lo que usted hace con su cuerpo. No estamos hablando del espíritu, no estamos hablando del alma. Estamos hablando del cuerpo. Tiene que haber una evidencia de que las prácticas pecaminosas que teníamos antes ya no las tenemos. Por eso dice Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros ¿qué? Fíjese que no dice que presentemos nuestro espíritu ni nuestra alma. Habla del cuerpo. Que presentemos nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto, vuestra adoración racional. Y ya lo hemos dicho. Qué bueno que tenemos un grupo de alabanza y me encanta, lo estoy disfrutando bastante. Pero la verdadera adoración no es aquí. La adoración a Dios es afuera de aquí, con tu andar diario con Dios. Usted y yo venimos aquí simplemente a confirmar lo que Dios trabajó con nosotros en la semana. Y si Dios no trabajó con nosotros en la semana, usted llega aquí seco. No tiene nada que decirle. No tiene nada que decirle. O sea, soy nueva criatura. No, sigo siendo el mismo de antes. ¿Cómo le dices? No le puedes decir. No hay sinceridad. ¿Se fija? Un verdadero creyente, hay cambios en su vida. ¿Dónde se nota? En su cuerpo. ¿Por qué? Como dijo Pablo también. Ahora tus miembros no los usas como instrumentos de pecado.
ahora los usas para la gloria de Dios. Lo que antes hacías, ahora ya no lo haces. Antes mentías, ahora no mientes. Antes adulterabas, ahora ya no adulteras. Antes robabas, ahora ya no robas. Antes maldecías, ahora ya no maldices. Por eso decimos, se nota en mi forma de actuar, de hablar y de pensar. Si eso no se nota en su vida, regrésese al inciso 1, a la primera parte de Romanos, que habla del evangelismo. Porque probablemente usted no es salvo. Y es mejor que lo identifique ahorita. ¿Por qué? Porque si confiesa a Jesucristo, hay oportunidad. Y empieza con todo esto. Pero dice aquí, dice, no os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir no conforméis a este siglo? No vivas como vive la gente de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y mi entendimiento tiene que ser renovado a través de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es a través del discipulado. Y en el discipulado vamos a entrar en este proceso de santificación. ¿Te estás discipulando? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces vas a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es aquí donde tenemos el fundamento para decir que si su conversión a Cristo no ha resultado en un cambio en su manera de vivir, en su estilo de vida, es una falsa conversión. Capítulo 13 se nos muestra que el evangelio resulta en un enfoque, fíjese, no hacia nosotros mismos, sino hacia los demás, es decir, en las necesidades de mi prójimo. Romanos capítulo 13, verso 8 al 10 dice, no debáis a nadie nada. Y cuando dice no debáis a nadie nada, está hablando de todo. ¿Sí? O sea, un creyente no puede ser un mala paga. Grábese eso. Un creyente no puede ser un mala paga. No estoy diciendo que no pueda adquirir créditos. Lo que estoy diciendo es que si adquiere créditos, tiene que ser lo suficientemente responsable para cada mes pagar lo que usted dijo que iba a pagar. Punto. Porque eso es testimonio. Pero también, no solamente está hablando de eso, está hablando también de ¿qué? De honra, al que honra, honra. Respeto. No le debemos deber a nadie nada. Dice solamente, dice, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque el que adultera, ¿contra quién está pecando? Pues contra su pareja. ¿No lo está amando? El que mata, pues con el que se le llevó entre las patas. El que hurta, pues al que le robaron. Qué impotencia se siente, ¿verdad? Que llegas y tiene un cristalazo. No me amaban. No dirás falso testimonio. Hablar mentiras de alguien. No codiciarás. Es que yo quiero lo que él tiene. Y como no lo tengo, pues déjame ver cómo le hago para que no lo tenga. Y cualquier otro mandamiento dice en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El problema, ¿sabe cuál es? Que muchos de nosotros no nos amamos ni a nosotros mismos, no nos cuidamos. Porque si nos amáramos, tendríamos una relación personal de amor con Dios. Pero como no la tenemos, no la podemos tener con la gente. Sí. Ese es el punto. Tan tremendo Pablo, ¿no? Todo lo que dice. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es importante señalar que la salvación en Jesucristo no nos da una licencia para pecar, ya lo dijimos. Resulta en una libertad para cumplir con la ley, amando a los demás. De hecho, la santificación en el Evangelio es apartarse para Dios. O sea, apartarse del pecado para andar en justicia. Eso es lo que habla el capítulo 13. Capítulo 14, resulta en la humildad
en una sumisión al Señor, sacrificando mío. ¿Ah? Esto es mío. Sacrificando lo que yo quiero por el bienestar de mi hermano. De eso habla el capítulo 14. De que ya no importa tanto lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es que el mayor número de personas sea salva. Y por lo tanto voy a cuidar mi actuar, mi hablar y mi pensar para que más personas puedan convertirse. Mire lo que dice Romanos 14, 20, 21. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Ahora, aquí pone un ejemplo de comida. Póngale el ejemplo que quiera. La comida, la bebida, el maldecir, lo que quiera. Todas las cosas a la verdad son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. ¿Sí? Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿De qué les habla? Del cuidado que debo de tener de no hacer caer a mi hermano. Entonces ya no se trata de mí. Oye, pero para mí tomarme una copa de vino tinto no tengo problema. Pues no, está bien, para ti no hay problema. Pero en el momento en que tu hermano que pasó por ahí, que tenía problemas con el alcohol y que te vio, resulta que él pues no se va a tomar una botella. Digo, no se va a tomar una copa. Y a lo mejor no una, dos. ¿Sí? Entonces, lo que no era pecado, ya se volvió pecado. ¿Sí? Ese es el problema. Cuidado. Porque Dios nos da una libertad en Cristo, pero que esa libertad no venga a ser tropezadero para otros. Cuidado. Capítulo 15, se nos enseña que la santificación en Cristo resulta en una compasión hacia los demás con un propósito, su edificación. Romanos 15, 1 y 2 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Acuérdese, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Edificar. Por esto mismo constituyó pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificar. El propósito de la iglesia es edificar. Edificar. Todo tiene que ser para edificación. Todo lo que hacemos. ¿Se fija cómo esta última parte está muy, muy práctica y tiene que ver con cómo desarrollarnos aquí como creyentes? Como conclusión, en el capítulo 16, Pablo termina esta carta con salutaciones a muchos hermanos que estaban colaborando con él en la misión de evangelizar y discipular. Grábese eso, evangelizar y discipular. Todo este año eso es lo que usted va a escuchar y esperamos que cuando menos una persona en este año pueda venir a los pies de Jesucristo a través de su vida. Uno, pero no solamente tenga el hijo, críelo, es decir, discipúlelo. Dice, por lo que aquí podemos ver que el discipulado, el proceso de santificación, resulta en alguien apartado para el uso de Dios en la misión. Entonces, el evangelismo bíblico resulta en un discipulado, en un discípulo, y el discipulado bíblico resulta en un evangelista. ¿Se fija? ¿Es usted un verdadero convertido? Sí, forzosamente tiene que ser un discípulo de Cristo. ¿Es un verdadero discípulo de Cristo? Sí, forzosamente tienen que estar viniendo personas a los pies de Cristo por usted. Punto. Ahí está la comprobación. ¿Es usted un verdadero convertido? ¿Y te está discipulando? No. O yo soy un discípulo de Jesucristo. ¿Y por qué no viene la gente a Cristo por tu vida, hermano? El mensaje de Romanos, la justicia. Sabemos, del 1 al 8 no tenemos esa justicia, pero Dios nos la ofrece en el Evangelio de Jesucristo. Del 9 al 16, la justicia que recibimos en Jesucristo se manifestará de maneras prácticas y diarias
en y a través de nosotros. Eso se llama santificación. Entonces, el día de hoy concluimos con nuestra introducción. Esta es la pura introducción. Luego vamos a entrar a detalle. Y estoy seguro que lo vamos a disfrutar, si tenemos la actitud correcta. Porque si no tenemos la actitud correcta, usted va a salir de aquí con un cuello de este tamaño. ¿Sabe por qué? Porque va a estar así, mire. ¿Verdad? Y luego se va a ver en el espejo. Ay, jole, ¿por qué tengo más grande el cuello que la cabeza? Bueno, es que está haciendo ejercicio en la iglesia. Hermanos y amigos, la intención de estudiar la Biblia no es más que poder conocer mejor a Dios y poderla aplicar a nuestra vida. Necesitamos de Él para que nos ayude, para que cada vez podamos irnos conformando a su imagen y semejanza. De eso se trata. Dese la oportunidad. Dígale a Dios, bueno, ayúdame. A lo mejor no siempre tengo la mejor actitud, pero ayúdame. Él se va a encargar. Él se va a encargar de tomarnos y llevarnos en este proceso. Sea parte de lo que Dios está haciendo en su reino y a través de la iglesia Filadelfia. Sea parte de eso. Vamos a orar. Padre celestial, gracias, Señor. Gracias por lo que acabamos de ver el día de hoy. Gracias porque podemos ver la importancia del discipulado, que nos lleva a la santificación, a esos cambios en nuestra manera de vivir, que hemos dicho que eso es ser cristiano. Ser cristiano no es una religión, es una forma de vida, es un estilo de vida conforme a lo que tu palabra enseña. Entonces ayúdame a mí y ayúdame a todos mis hermanos, Señor, para que podamos entrar en este proceso, que estemos en este proceso y que, mi Dios, el fruto del Espíritu sea el que hable por nosotros. ¿Sí? Que nuestra manera de pensar, de actuar y de hablar sea perfectamente coherente con tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios. Sabemos que hay muchas áreas de oportunidad que cada uno de nosotros tiene, pero mira, hoy la ponemos delante de ti y te decimos, Señor, mira, ahí están nuestras áreas de oportunidad, ayúdanos y trabaja con ellas. Queremos de veras tener un corazón sincero, arrepentido, dócil a tu palabra, Señor. Tú ahí en esa oración en Juan 17 orabas por los que habían de creer por la palabra de estos, hablando de tus discípulos. Pero resulta, Señor, que nosotros quién sabe qué generación de discípulos somos. Pero también oraste por los que han de creer por la palabra de nosotros. Así es que por eso, Señor, nosotros también rogamos. Llévanos a esas personas para que puedan reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Te pedimos todo esto. Amén.